Hola chicos, bienvenidos al curso de Física 1. Vamos a entrar a este tema, lo que es dinámica. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a estudiar en este tema? Bien gente, nosotros ya habíamos comenzado a estudiar acerca de la mecánica en general. Dentro ya habíamos estudiado estática, en la cual analizábamos las fuerzas que actuaban sobre los cuerpos y las condiciones para que estos cuerpos se encuentren en equilibrio. Y por el otro lado, los movimientos. Cuando nosotros analizamos el movimiento, nosotros no nos interesó cuáles eran las causas que originaban los movimientos. En estática, claro, nosotros estudiamos las fuerzas, por un lado, y por el otro, el movimiento. Pero gente, aquí en dinámica, lo que vamos a hacer es más o menos una unión de estas dos. Estudiamos el movimiento y las causas que lo originan, que son las fuerzas. Entonces, para hacer esa reconciliación de estas dos cosas, por un lado la cinemática y por el otro la estática, usamos aquí una ecuación, la segunda ley de Newton, que ya vamos a hablar más adelantito. Perfecto, entonces dinámica estudia la dependencia entre el movimiento y las fuerzas que las causan. Y bueno, vamos a regresar a este concepto de la inercia, que es la propiedad de todo cuerpo de mantener su estado de reposo o movimiento a velocidad constante a menos que alguien altere dicha fuerza. Pero la medida cuantitativa de la inercia es una magnitud escalar denominada masa. Podemos decir entonces, oye, si un cuerpo tiene mayor masa, él va a presentar una mayor oposición a su estado, ya sea de reposo o de movimiento a velocidad constante. O mejor dicho, mayor inercia. Mayor masa, mayor inercia. Lo contrario también es verdad. Menor masa, menor inercia. Por lo tanto, ahí reforzando lo que es la inercia, la primera ley de Newton. Perfecto, gente. Ahora vamos a enunciar lo que es la segunda ley de Newton. Bien, vamos a considerar aquí un cuerpo en la cual están actuando las siguientes fuerzas. F1, F2, F3, bla, 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 hasta Fn. Y vamos a suponer que encontramos la resultante de todas esas fuerzas y esa resultante es diferente de cero. Claro, en estática analizamos, oye, si en un cuerpo la resultante es igual a cero, ¿la resultante de qué? La resultante de fuerzas es igual a cero, ¿qué significa? Que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Oye, pero ¿qué pasaría en el caso de que si la resultante de las fuerzas es diferente de cero? Ese resultante diferente de cero lo que va a producir en el cuerpo es una aceleración. De manera que la fuerza resultante es diferente de cero y la aceleración están relacionados a partir de la masa de esta forma. La aceleración es proporcional a esa fuerza resultante. Claro, mayor fuerza resultante, mayor aceleración, donde la constante ahí de proporcionalidad es la masa. Si esta masa que está dividiendo pasaría a multiplicar, nosotros tenemos la forma matemática que vamos a usar para la segunda ley de Newton. La fuerza resultante o la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa veces la aceleración. Claro, donde esa fuerza resultante, como les estaba comentando, es la sumatoria de todas las fuerzas. Claro, F1 más F2 más F3, bla, 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 hasta Fn, y claro, debe ser diferente de cero. Oye, si es igual a cero, la masa pasaría a dividir al cero, por lo tanto, aceleración cero, estamos delante de un movimiento uniforme. Si hay aceleración, movimiento rectilíneo uniforme en el caso de trayectoria recta. Perfecto, gente. Recordando, gente, las unidades. La fuerza, claro, a partir de la segunda ley de Newton, la forma matemática, analizando las dimensiones, la masa va a estar en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, o metros segundo a la menos 2, que es lo mismo, y esto se llama Newton. Estamos recordando ahí lo que habíamos estudiado en estática. Muy bien, gente. Entonces, recapitulando, si tenemos un cuerpo de masa n, en la cual actúan una, dos, tres, un montón de fuerzas, y calculamos la resultante, y esa resultante es diferente de cero, lo que va a producir esa fuerza resultante es una aceleración que viene dado ahí relacionado por la segunda ley de Newton. Entonces, en este capítulo de dinámica, gente,
lo que vamos a usar en la mayoría de nuestros problemas, la segunda ley de Newton, vamos a aplicar. Pero claro, dependiendo de la trayectoria que sigue el cuerpo, nosotros tenemos una forma de la segunda ley de Newton. Podemos tener trayectorias rectilíneas y trayectorias curvilíneas. Entonces vamos a separarlo ahí, diferenciando por el tipo de trayectoria. En primer caso tenemos la dinámica lineal para trayectoria que es recta. Entonces vamos a considerar aquí un cuerpo en la cual describe esa trayectoria recta o rectilínea y tenemos la fuerza resultante, observa ahí, que está actuando obviamente diferente de cero y tenemos que ese movimiento se encuentra sobre el eje horizontal. Entonces la velocidad apunta en esa dirección hacia la derecha. Muy bien. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería la forma de la segunda ley de Newton para una trayectoria rectilínea? Tenemos la siguiente, la fuerza resultante diferente de cero va a ser igual a la masa de quién, la masa del cuerpo, veces la aceleración que va a presentar este cuerpo. Donde esta fuerza resultante lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Gente, presta atención, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en módulo a favor del movimiento menos la suma de fuerzas en módulo en contra del movimiento. Y eso es igual a la masa veces la aceleración. Recordando que es la velocidad que define la dirección del movimiento. ¿Ok? La velocidad aquí define la dirección del movimiento. En este gráfico el movimiento sería hacia la derecha. Perfecto. Para aplicar, bueno, esta forma de la segunda ley de Newton, bueno, los pasos, después de considerar ahí los sistemas X y Y, hacemos el diagrama de cuerpo libre, identificamos el eje del movimiento y es en este eje donde nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton de esta forma. Sumatorio de fuerzas, o sea, fuerzas a favor menos las fuerzas en contra del movimiento, va a ser igual al producto m, que es la masa del cuerpo, por la aceleración. Muy bien, ahí tenemos en el caso de trayectorias rectilíneas. Oye, pero ¿qué pasa en el caso de trayectorias curvilíneas? Por ejemplo, para movimientos circulares, circunferenciales, que nosotros ya hemos estudiado. En este caso, aquí tenemos una partícula que describe este movimiento circunferencial. Ahí tenemos la trayectoria, una línea discontinua ahí. Perfecto. En la cual este cuerpo, para que describa, o sea, siga esta trayectoria, necesariamente la velocidad tangencial debe cambiar ahí en cada punto de su trayectoria. ¿Cambiar de qué? Cambiar de dirección. ¿Ok? Cambiar de dirección. ¿Y quién es la responsable para que esta velocidad tangencial cambie de dirección en cada punto de la trayectoria? Nosotros habíamos estudiado que es la aceleración centrípeta, que es la responsable para ese cambio en la dirección de la velocidad tangencial. ¿Pero de dónde viene esa aceleración centrípeta? Viene de una fuerza centrípeta, aquí expresada como un vector que se dirige hacia el centro. Fuerza centrípeta o normal o radial o central son los nombres que recibe esta fuerza. De manera que la segunda ley de Newton, en este eje que aquí está etiquetado como eje radial, y bueno, existe otro eje tangente a esa trayectoria, en el eje radial se cumple la segunda ley de Newton de esta forma. La fuerza centrípeta va a ser igual a la masa veces la aceleración centrípeta. Donde esta fuerza centrípeta nosotros la vamos a interpretar de la siguiente manera: sumatoria de fuerzas centrales o radiales o normales o centrípetas va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que entran al centro aquí de la trayectoria etiquetado con el punto O, menos la suma de fuerzas que salen de ese centro. Ya lo vamos a ver en la práctica cómo este negocio funciona. Y esto es igual al producto de la masa de quién, del cuerpo obviamente, por la aceleración centrípeta, recordando, gente, que la aceleración centrípeta en el movimiento circunferencial tiene dos formulitas, ¿verdad? En función de la velocidad tangencial o en función de la velocidad angular. Ya dependiendo del caso y el problema, nosotros podemos usar cualquiera de las dos. ¿Cuáles son los pasos para aplicar esta segunda ley de Newton en el eje radial? Bueno,
Lo primero, dibujamos esos dos ejes, eje tangencial y el eje radial, ahí centrado en el cuerpo o partícula que estamos analizando. Ojo, estos ejes van a estar ahí en la trayectoria que sigue la partícula. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre la partícula y después aplicamos la segunda ley de Newton en el eje radial de esta forma. Sumatorio de fuerzas centrales o radiales o normales o centrípetas va a ser igual al producto de la masa veces la aceleración centrípeta. Ok, gente, entonces ahí estamos diferenciando si tenemos una trayectoria rectilínea por un lado y por el otro si tenemos una trayectoria circunferencial o curvilínea en general. Perfecto. Oye, pero claro, hasta cuando nosotros estudiamos el cinemática, o sea, el movimiento mecánico, nosotros no diferenciamos el punto de vista en el cual analizamos el movimiento. Pero aquí sí vamos a hablar un poco de los llamados sistemas de referencia. En movimiento no le dimos ese énfasis a los sistemas de referencia. Aquí sí. ¿Por qué, profesor? Vamos a ver. Oye, recordamos que un sistema de referencia es aquel lugar del espacio en la cual se situará el observador para ver, analizar, estudiar un fenómeno físico, ya sea en este caso el movimiento mecánico de un cuerpo. Y vamos a definir aquí dos sistemas de referencia. El primero es el sistema de referencia inercial. Es aquel lugar del espacio que se considera en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y en la cual el observador situado en el origen de este sistema de referencia es llamado observador inercial. En este sistema de referencia, todas las leyes de Newton se van a cumplir. Las que hemos visto hasta ahora se van a cumplir. La ley de la inercia, acción y reacción, y la segunda ley aquí que estamos estudiando en este tema de dinámica. Por lo tanto, en un gráfico, por ejemplo, aquí tenemos dos observadores, observador 1 y observador 2. Observa que el observador nota que el observador 2 está en un sistema acelerado con esta aceleración y se mueve aquí hacia la derecha. Perfecto. Ahí tenemos dos observadores. ¿Quién sería nuestro sistema de referencia inercial? Según la definición, es aquel que considera en estado de reposo o en MRU. Por lo tanto, este observador 1 en reposo en relación a la Tierra sería nuestro sistema de referencia inercial, y esto es llamado el observador inercial, donde todas las leyes de Newton se van a cumplir aquí para este observador inercial. Perfecto, entonces ahí tenemos nuestro sistema de referencia inercial y el observador inercial. En algunos problemas nos va a facilitar uno de los dos sistemas de referencia que ya lo vamos a ver en la práctica. Ojo, gente, hasta aquí todos los movimientos que hemos estudiado siempre lo hemos estudiado desde el punto de vista del observador inercial. No habíamos comentado nada de los sistemas no inerciales, que ya lo voy a comentar aquí. Muy bien, el segundo sistema de referencia es el sistema de referencia no inercial. Sistema de referencia no inercial. Bien, ¿cómo definimos este sistema de referencia no inercial? Es aquel sistema acelerado, a diferencia del sistema de referencia inercial, donde se consideraba en reposo o en MRU. Este sistema no inercial es un sistema acelerado en el cual el observador está ahí, estudiando el movimiento mecánico de los cuerpos. Y en este sistema no inercial, el observador es llamado no inercial, observador no inercial. Y gente, aquí, a diferencia del sistema de referencia inercial, en este sistema no inercial no se cumplen las leyes de Newton. Pero, siempre el pero la malogra o la arregla. El pero para aplicar las leyes de Newton, nosotros vamos a adicionar una fuerza ficticia llamada la fuerza inercial. Entonces vamos a regresar al mismo gráfico. Ahora nos concentramos en este observador que está en un sistema acelerado. Por lo tanto, este observador 2 sería nuestro observador no inercial dentro de este vagón acelerado.
Según la definición, este sería el observador no inercial en un sistema acelerado. Entonces, para este observador 2 no se cumplen las leyes de Newton. Pero, para que se cumplan, según lo que hemos visto en la definición, vamos a adicionar una fuerza llamada la fuerza inercial, que en realidad es una fuerza ficticia, porque esa fuerza inercial solamente existe para este observador no inercial. Para el observador inercial que está afuera no existe esa fuerza inercial, ¿ok? Solamente para este observador no inercial. Desde el punto de vista de este observador no inercial aparece esta fuerza ficticia, claro. Si el movimiento es acelerado hacia la derecha, entonces para él es como si una fuerza ficticia actúa sobre este péndulo de masa m, haciéndolo separar un ángulo θ aquí en relación a la vertical. De manera que solamente para este observador no inercial aparece esta fuerza ficticia llamada fuerza inercial. Oye, ¿cómo calculo esa fuerza inercial? Esa fuerza inercial yo la voy a calcular como el producto de la masa veces la aceleración. Aquí debe ir un menos, gente, disculpa. Aquí debe ir un negativo. Solo que la dirección de esta fuerza inercial es contraria a la aceleración. En este caso la aceleración es hacia la derecha. Entonces la fuerza inercial va contraria a la dirección de la aceleración. Por eso aquí debe ir un negativo. Disculpa ahí, gente. Debe ir un negativo. Por lo tanto, una vez que hemos adicionado esta fuerza inercial, ahora sí se van a cumplir las leyes de Newton. Solamente adicionando esta fuerza inercial, ahora sí para este observador no inercial, ahí sí se van a cumplir las leyes de Newton debido a la presencia de esta fuerza ficticia, de esa fuerza no inercial. Fuerza inercial, perdón. Correcto, gente. Bueno, con esto ya estamos casi listos para resolver nuestros problemas. Por último, gente, déjame comentar aquí el caso de las poleas móviles y la relación entre sus aceleraciones. Vamos a considerar esta polea que es móvil, en la cual presenta una aceleración hacia la derecha a sub 1, es la aceleración hacia la derecha. Perfecto. Y claro, por aquí tenemos, vamos a llamarle un punto 2 y por aquí un punto 3, en la cual presentan otros valores de la aceleración a sub 2 y a sub 3. ¿Cuál es la relación que existe entre estos valores de la aceleración? La relación es la siguiente en forma vectorial. La aceleración que presenta la polea va a ser igual a la semisuma de la aceleración del punto 2 más la aceleración del punto 3. ¿Ok? Bueno, entre 2, por eso semisuma. Y claro, esto es en forma vectorial. ¿Cómo así, profe, en forma vectorial? Recordamos, gente, que en vectores habíamos considerado si un vector apunta hacia la derecha, le asignábamos el signo negativo, si va hacia la izquierda, si va a la derecha, positivo, si va a la izquierda, negativo, ya me estoy volviendo loco, si va hacia arriba, positivo, si va hacia abajo, negativo. Y con todo y signo lo reemplazamos aquí en esta formulita. Y claro, con esto ya estamos preparados para enfrentar nuestros problemas. Cualquier cosa, vamos a regresar aquí para nuestra parte teórica y vamos a traer nuestra parte que vamos a usar ahí en la resolución de nuestros problemas. Bien, entonces pasamos para nuestra parte práctica.